Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Quiero compartir un capítulo de un maravilloso libro de Juan Salvador, que se llama Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Algo interesante para meditar en estos tiempos. A leer la primera parte. Al verdadero Juan Gaviota que todos llevamos dentro. Eso es algo maravilloso para meditar en estos tiempos. Primera parte. Recuerde que Secretos de Manantial del Cielo compartimos un poquito de sabiduría, conocimiento y experiencias y muchos libros de todos los autores. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro por las olas de un mar tranquilo. Una barca de pesca chapoteaba a 1 kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz de la comida llamado a la bandada de una multitud de gaviotas. Se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreo, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus patas palmeadas, alzó el pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró la velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos muy concentrado, contuvo el aliento, forzó aquella torsión 1 solo centímetro más. Sus plumas se encresparon, perdió sustentación y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca pierden sustentación, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo constituye para ellas una vergüenza y un deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, que sin avergonzarse extendía otra vez las alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y perdiendo sustentación de nuevo, no era un ave cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre la paya y la comida. Para la mayoría de las gaviotas, lo que importa no es volar, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino volar más que nada en el mundo. Juan Salvador Gaviota amaba volar. Descubrió que ese modo de pensar no era la mejor manera de hacerse popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al verlo pasarle los días solo haciendo cientos de planeos o baja altura, experimentando. No comprendía por qué. Por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de su envergadura, podía quedarse en el aire más tiempo con menos esfuerzo, y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas del mar, sino que al rozar la superficie con las patas, plegadas en aerodinámico ademán contra su cuerpo, dejaba atrás de sí una estela larga y plana. Pero fue al revés, o al ver sus aterrizajes con las patas recogidas, cuyas huellas sobre la arena luego estudiaba cuando sus padres se desanimaron aún más. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué?, preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes para los pelicanos y los albatros? ¿Por qué no comes, hijo? No eres más que plumas y huesos. No me importa ser solo plumas y huesos, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Eso es todo lo que quiero saber. Mira, Juan, dijo su padre con ternura, el invierno está cerca. Habrá pocas barcas y los peces dejarán de salir a la superficie para irse a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia acerca de la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes cometerte un planeo o comerte un planeo. ¿Sabes? No olvides que el motivo para volar es la comida. Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, trinando y volando con la bandada cerca del muelle y las barcas de pesca, lanzándose sobre un pedazo de pan o algún pez, pero no le dio resultado. Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que lo perseguía.
Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. Había tanto que aprender. No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo hacia altar mar, hambriento, feliz, aprendiendo. El tema fue la velocidad. Y en una semana de prácticas había aprendido más acerca de la velocidad de que la más rápida de las gaviotas. Pues muchos de nosotros somos gaviotas y tenemos un espíritu dentro que podemos volar alto, querer atrapar esa presa, buscar nuevos horizontes. Y hay cosas más interesantes que pensamos. A veces meditamos en conjunto. Pero si no nos descubrimos dentro de nosotros y quedamos como la gaviota, quiero volar, ¿por qué vuelas? Esta fábula, este contexto de este autor, de Richard Bach, nos hace pensar en estos tiempos. ¿A dónde nosotros estamos parados? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Ya te descubriste? ¿O todavía sigues pensando en que alguien te va a dar haciendo? Bueno, a una altura de 300 metros, aleteando con todas sus fuerzas, se metió en un abrupto y flameante picado hacia las olas y aprendió por qué las gaviotas no hacen abruptos y flameantes picados. En solo 6 segundos voló a 100 kilómetros por hora, velocidad a la que el ala levantada empieza a ceder. Una vez tras otra le sucedió lo mismo. A pesar de todo su cuidado, trabajando al máximo de su habilidad, a altas velocidades perdía el control. ¿Dónde está el ser humano? Que a veces nosotros perdemos el control. Subía 300 metros, primero con todas sus fuerzas hacia arriba, luego inclinándose, aleteando, hasta lograr un picado vertical. Entonces, cada vez que intentaba mantener, alzaba al máximo el ala izquierda, giraba violentamente hacia ese lado y al tratar de levantar el ala derecha para equilibrarse, entraba en barrena como un rayo, descontrolada la mente. Aquí puedo aplicar de cuando hablamos de la ala izquierda y la derecha. La izquierda, recordemos que en el espiritual, levantar la mano izquierda de nosotros, de los seres humanos, es que podemos materializar. Y cuando levantamos la derecha es para lo espiritual, llegar más lejos, un simbolismo. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar esta ala. 10 veces lo intentó y a las 10 veces, al superar los 100 kilómetros por hora, terminó hecho un montón de plumas desbocadas, estrellándose contra el agua. Empapado, pensó al fin que la clave debía ser mantener las alas quietas a alta velocidad. Es decir, batir las alas hasta los 70 kilómetros por hora y solo entonces dejar de hacerlo. Lo intentó otra vez a 700 metros de altura, descendiendo en vertical, con el pico hacia abajo y las alas completamente extendidas y estables desde el momento en que superó los 70 kilómetros por hora. Necesitó un esfuerzo tremendo, pero lo consiguió. En 10 segundos volaba como una centella sobrepasando los 130 kilómetros por hora. Juan había conseguido una marca mundial de velocidad para gaviotas, pero el triunfo duró poco. En el instante que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el ángulo de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de antes. Y a 130 kilómetros por hora, el desenlace fue como una explosión de dinamita. Juan Gaviota se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo. Ya había anochecido cuando recobró la conciencia y se encontró flotando en el océano a la luz de la luna. Sus alas desgreñadas parecían de plomo, pero el fracaso le pasaba aún más. Débilmente deseó que ese pero lo arrastrara al fondo y así terminar con todo. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota. Soy limitado por naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tanto sobre el vuelo, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, mis alas serían cortas como las del halcón y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tenía razón. Debo olvidarme de esas tonterías. Tengo que volar a casa, a la bandada,
y estar contento de ser como soy, una pobre y limitada gaviota. Muchas de las veces en estos relatos nos hace pensar cómo es el ser humano cuando tenemos los planes, proyectos, con toda esta emboscada que hace el gobierno contra el ser humano. ¿Hasta dónde vamos a volar? ¿Vamos al precipicio o vamos adelante? Pero es necesario que meditemos en todo este maravilloso autor, cómo nos describe de esta fábula. La voz se fue desvaneciendo y Juan se sometió. Durante la noche, el lugar para una gaviota es la playa. Y se prometió a sí mismo que desde ese momento sería una gaviota normal. Así todo el mundo se sentiría más feliz. Cansado, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, agradecido de lo que había aprendido sobre cómo volar a baja altura con el menor esfuerzo. Pero no, pensó, y he terminado con esa manera de ser. He terminado con todo lo que he aprendido. Soy una gaviota como cualquier otra gaviota y volaré como tal. Así pues, ascendió dolorosamente hasta una altura de 30 metros y batió las alas con fuerza, luchando por llegar a la orilla. Se encontró mejor por su decisión de ser como otro cualquiera de la bandada. Ahora no habría nada que lo atase a la fuerza que le impulsara a aprender. No habría más desafíos ni fracasos. Le resultó grato dejar de pensar y volar en la oscuridad hacia las luces de la playa. La oscuridad, exclamó, alarmada, la voz hueca. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Juan no estaba alerta para escuchar. Me encanta todo esto, pensó. La luna y las luces centellando en el agua, trazando luminosos senderos en la oscuridad y todo tan pacífico y sereno. Desciende. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubieras nacido para volar en la oscuridad, tendrías los ojos de búho, tendrías por cerebro cartas de navegación, tendrías las alas cortas del halcón. Allí en la noche, a 30 metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó. Sus dolores y sus resoluciones se esfumaron. Alas cortas, las alas cortas del halcón. Esta es la solución. Qué tonto he sido, se dijo. No necesito más que un ala muy pequeñita. No necesito más que doblar la parte mayor de mis alas y volar solo con los extremos. Alas cortas. Subió a 700 metros sobre el negro mar y sin pensar ni por un instante en el fracaso o en la muerte, pegó fuertemente la parte superior de las alas a su cuerpo, dejando que los afilados extremos asomasen como dagas al viento, y cayó en picado vertical. El viento azotó su cabeza con un bramido monstruoso. 100 kilómetros por hora, 130, 180 y aún más rápido. La tensión de las alas 200 kilómetros por hora no era ahora tan grande como antes a 100, y con un mínimo movimiento de los extremos aflojó gradualmente el picado y salió disparado sobre las olas como una bala gris de cañón bajo la luna. Entornó los ojos contra el viento hasta que se transformaron en dos pequeñas rayas y se sintió feliz. A 200 kilómetros por hora y bajo control, se inició el picado desde 1000 metros en lugar de 500. ¿A cuánto llegaré? Juan olvidó sus recientes decisiones, arrebatadas por aquel fuerte viento. Sin embargo, no se sentía culpable al romper las promesas que se había hecho a sí mismo. Tales promesas solo existen para las gaviotas que aceptan la corriente. Uno que ha palpado la perfección en su aprendizaje no necesita esa clase de promesas. Al amanecer, Juan Gaviota estaba practicando de nuevo. Desde 2000 metros las barcas de pesca eran puntos sobre el agua plana y azul, y la bandada en busca de comida, una nube débil de motitas insignificantes. Estaba vivo y temblando ligeramente de gozo, orgulloso de haber controlado su miedo. Entonces, sin ceremonias, encogió la parte superior de alas, extendió los cortos y angulosos extremos y se precipitó directamente hacia el mar. Al pasar los 2000 metros, logró la velocidad máxima y el viento se transformó en una sólida y palpitante pared sonora contra lo que no podía avanzar con mayor rapidez. Estaba volando recto hacia abajo a 320 kilómetros por hora. Tragó saliva, pues comprendió que si sus alas llegaban a desdoblarse a esa velocidad, se haría trizas, despedazándose en 1.000.000 de partículas de gaviota. Pero la velocidad era poder, y gozo y belleza en estado puro. Empezó su salida del picado a 300 metros. Los extremos de las alas aparecían borrosos a causa del enorme viento,
Y en ese camino, la barca y la multitud de gaviotas se desenfocaban y crecían con la rapidez de una cometa. No pudo parar. Aún no sabía siquiera cómo girar a esa velocidad. Una colisión significaría la muerte instantánea, de modo que cerró los ojos. Sucedió entonces que esa mañana, justo después del amanecer, Juan Salvador Gaviota había salido volando directamente en medio de la bandada de la comida, marcando 318 kilómetros por hora, con los ojos cerrados y en medio de un rugido de viento y plumas. La gaviota de la Providencia le sonrió por una vez y nadie resultó muerto. Cuando al fin apuntó su pico hacia el cielo, aún zumbaba a 240 kilómetros por hora. Al reducir a 30 y extender las alas otra vez, la barca de pesca era una miga en el mar, 1300 más abajo. Solo pensó en el triunfo, en conseguir la velocidad máxima. Una gaviota a 320 kilómetros por hora era un descubrimiento, el mayor y más singular descubrimiento en la historia de la bandada. Y en ese momento una nueva época comenzó para Juan Gaviota. Voló hasta su solitaria zona de prácticas y doblando las alas para un descenso en picado desde 3000 metros, se puso a trabajar enseguida para descubrir la forma de girar. Se dio cuenta de que al mover una sola pluma del extremo de su ala fue una fracción de centímetro, causado una curva suave y extensa a gran velocidad. Antes de haberlo aprendido, sin embargo, observó que cuando movía más de una pluma, esa velocidad giraba como una bala de rifle. Y de ese modo Juan fue la primera gaviota de este mundo a realizar acrobacias aéreas. El ser humano a veces lee tantos libros, escuchamos muchas conferencias de muchos compañeros y hermanos y no lo practicamos. Pues podemos saber de qué nos sirve leer tanto, de qué nos sirve estar buscando tanta información si no lo practicamos y no se manifiesta. Pues podemos ver cómo esta gaviota está volando, cómo empezó a hacer toda esta diferencia en estos albores. ¿Qué quieren ser, gaviotas? ¿Quieren ser búho? ¿Cuál de los pájaros? Es necesario estar muy pendientes de todo lo que sucede alrededor. Ese día no perdió tiempo en charlar con las otras gaviotas, sino que siguió volando hasta después de la puesta del sol. Descubrió el rizo, el tonel lento, el tonel por puntos, la barrera invertida, el medio rizo invertido. Cuando Juan Gaviota volvió a unirse a la bandada, ya en la playa, era noche cerrada, estaba mareado y rendido. No obstante, y con verdadera satisfacción, dibujó un rizo para aterrizar y una vuelta rápida justo antes de tocar tierra. Cuando sepan lo del descubrimiento, pensó, se pondrán locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a las barcas de pesca, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia, podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres, podremos aprender a volar. Los años venideros susurraban y resplandecían de promesas. Las gaviotas se hallaban reunidas en sesión de consejo cuando Juan tocó tierra, y parecía que habían estado así reunidas durante algún tiempo. Estaban efectivamente esperando. Saben que los seres humanos somos esas gaviotas. Muchas de las veces las experiencias de todos nuestros hermanos, compañeros de esta jornada en este plano, nos enseña algo para seguir caminando, para seguir volando hacia adelante. Cuando pisamos tierra es porque las experiencias nos enseñan, aprendemos en conjunto e individual, y todo eso es compartido cuando entendemos. Bueno, Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro. Las palabras de la gaviota mayor sonaron con la voz solemne propia de las altas ceremonias. Ponerse en el centro significaba siempre una gran vergüenza o un gran honor. En este último caso era la forma en que se señalaba a los jefes más destacados entre las gaviotas. Por supuesto, pensó, la bandada de la comida debió de presenciar mi descubrimiento esta mañana, pero yo no quiero honores, no tengo ningún deseo de ser líder.
Solo quiero compartir lo que le he encontrado y enseñarles de esos nuevos horizontes que nos están esperando. Y di un paso al frente. ¿Cuántos de vosotros pues están buscando liderazgo o quieren ser algo? Aprendamos de la gaviota. Juan Salvador Gaviota prosiguió la gaviota mayor. Ponte en el centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes. Sintió como si lo hubieran golpeado con un madero. Empezaron a temblarse las piernas y a zumbarle los oídos. ¿Me piden que me ponga en el centro para deshonrarme? Pensó. Imposible. El descubrimiento. ¿No entienden? Están equivocados. Están equivocados. Por tu irresponsabilidad temeraria, continuó la voz solemne, al violar la dignidad y la tradición de la familia de las gaviotas. El que a uno lo pusieran en el centro para deshonrarlo significaba que lo expulsaban de la sociedad de las gaviotas, desterrándolo a una vida solitaria en los lejanos acantilados. Algún día, Juan Salvador Gaviota, aprenderás que la irresponsabilidad se paga. La vida es lo desconocido y lo irreconocible, salvo que hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible. Una gaviota nunca replica el consejo de la bandada, pero la voz de Juan se hizo oír. ¿Irresponsabilidad? Hermanos míos, gritó. ¿Quién es más responsable que una gaviota que ha encontrado y que persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante 1000 años hemos escarbado tras las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para ser libres. Dadme una oportunidad. Dejadme que os muestre lo que he encontrado. La bandada parecía de piedra. Se ha roto la hermandad, declararon al unísono las gaviotas y todos se pusieron de acuerdo en cercar solemnemente los oídos y darle la espalda. Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era la soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir los ojos y a ver. En estos tiempos habemos muchos seres de luz que queremos que los seres hermanos nuestros se despierten en este tiempo para no seguir cayendo en la trampa de una Matrix. Así como la gaviota, Juan Gaviota, voló alto, descubrió, se separó, estaba en la soledad, estaba en el intento, pero nunca se rindió. Hermanos, a cada uno de vosotros digo, es tiempo de despertar y asumir esa responsabilidad de los actos, palabras, imaginaciones que hacemos todos los días. Porque en el hablar está la creación de cada uno de vosotros y en la práctica para ascender a esa dimensión que queremos llegar. Podemos ver esta fábula de la gaviota. Diferentes dimensiones, diferentes alturas. Y en esas alturas hay colores por todas partes, diseños en el aire. Cada día aprendía más. Aprendió que un picado acrodinámico a alta velocidad podía ayudarla a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Ya no le hicieron falta barcas de pesca ni pan duro para sobrevivir. Aprendió a dormir en el aire fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros del sol a sol. Con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores, mientras las otras gaviotas yacían en tierra, sin ver más que niebla y lluvia. Aprendió a cabalgar los altos vientos que soplaban hacia tierra adentro, para regalarse allí con los más sabrosos insectos. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo ahora para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento, el miedo y la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. Al desaparecer aquellas de sus pensamientos, tuvo por cierta una vida larga y buena. Vinieron al anochecer y encontraron a Juan planeando, solitaria y pacíficamente, en su querido cielo. Las dos gaviotas que aparecieron junto a sus alas eran puras como la luz de las estrellas y su resplandor, suave y amistoso, en el alto cielo nocturno. Pero lo más hermoso de todo era la habilidad con que volaban. Los extremos de sus alas avanzaban a un preciso y constante centímetro de las suyas. Sin decir palabra, Juan la sometió a una prueba que ninguna gaviota había superado jamás. Torció las alas y redujo su velocidad a solo 1 kilómetro por hora.
Casi parándose, aquellas dos radiantes aves redujeron también la suya en formación cerrada. Sabían lo que era volar lento. Dobló las alas, giró y cayó en picado a 200 kilómetros por hora. Se dejaron caer con él, precipitándose hacia abajo en formación impecable. Por fin, Juan voló con igual velocidad hacia arriba en un giro lento y vertical. Giraron con él, sonriendo. Recuperó el vuelo horizontal, se quedó callado un rato antes de decir: muy bien, ¿quiénes sois? Somos de tu bandada, Juan. Somos tus hermanos. Las palabras sonaron firmes y serenas. Hemos venido a llevarte más arriba, a llevarte a casa. No tengo casa, tampoco bandada. Soy un exiliado. Y ahora volamos a la vanguardia del viento de la gran montaña. Unos cientos de metros más y no podré levantar más este viejo cuerpo. Sí que puedes, Juan, porque has aprendido. Una etapa ha terminado y ha llegado la hora de que empiece otra. El entendimiento iluminó ese instante de su existencia igual que había iluminado toda su vida. Tenía razón. Él era capaz de volar más alto y había llegado la hora de irse a casa. Echó una larga y última mirada al cielo, a esa magnífica tierra de plata donde tanto había aprendido. Estoy listo, dijo al fin. Y Juan Salvador Gaviota se elevó con las dos radiantes gaviotas para desaparecer en un cielo perfecto y oscuro. ¿Cuántos de vosotros estamos listos para volar y desaparecer en ese cielo tan profundo, tan que está por allá? Imaginémonos pues en ese vuelo maravilloso que está pasando en nuestra realidad, donde los seres de luz tratamos para que cada uno de vosotros vayan al dentro de ustedes y que confíen en el ser interior, para que haya esa resolución de dentro de cada uno de vosotros, para revertir toda maldad que los gobiernos o la Matrix esté planeando contra nosotros. Pues mis amados, pueden buscar cada uno de vosotros y hacer esos análisis. Pues yo simplemente comparto lo que tengo y lo que puedo en secretos y manantiales del cielo para cada uno de vosotros, de más allá de las galaxias, de muchos mundos, de multiversos, donde habitamos, donde nos reunimos, viajamos en diferentes tiempos. Esto es la realidad en el aquí y ahora. Y recuerden que somos uno con el todo. Los amo a todos. Bye bye.